Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus benditas manos. Permite que este tiempo sea una poderosa bendición, Señor. Tu palabra dice, escudriñad las escrituras, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, esto dijiste a través del Evangelio de San Juan. Permite, Padre, que hoy la palabra que vamos a escudriñar sea edificante, Señor, sea de grande bendición a nuestra vida. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es palabra tuya, palabra viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Creemos que vas a ministrar nuestros corazones a través del Salmo 119, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, perdón, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a leer, vamos a ir viendo algunos versículos de esta hermosa clase titulada La Ley de Dios, es el título. Vamos a tener una lección como tal. Así que yo espero que en sus casas tengan abiertas sus Biblias en el Salmo 119. Y vamos a comenzar con el versículo para memorizar. Quiero dar por hecho que todos estamos atentos a esta lección titulada La Ley de Dios. Así que vamos a ver dentro de los salmos graduales este hermoso Salmo 119. Entonces, comenzamos el versículo para memorizar. Salmo 109, 105, decimos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Otra vez, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Yo espero que consideremos memorizarlo. Muy bien, como título tenemos entonces la ley de Dios. En esta lección vamos a ver, o uno de los objetivos a alcanzar es que entendamos que hay poder en la santa palabra de Dios. Que este libro llamado Biblia no es cualquier libro, sino que es el libro de libros, como su significado nos habla acerca de esto, Biblia, libro de libros. Bien, el Salmo 119 contiene 176 versículos y se atribuye, en este caso, su autoría al rey David. Así que en este mismo se destaca la necesidad de conocer y vivir la palabra de Dios, cueste lo que cueste, nos dice la introducción. ¿Por qué? Porque debemos de esforzarnos. Y también hay que considerar que la santa palabra de Dios es suficiente para todo tipo de necesidad. Es decir, si usted está atravesando por una adversidad, en la santa palabra del Señor hay promesa, hay palabras de fortaleza y de bendición. Así que usted, de acuerdo a la necesidad que esté pasando, puede abrir la santa palabra del Señor y encontrar hermosas promesas que son para usted y que son para mí y que el Señor, como si nos las estuviera diciendo a nosotros en determinados momentos que atravesamos en nuestra vida, sea de enfermedad, sea de escasez, sea un problema en particular, el Señor allí tiene palabras de fortaleza, de sanidad, de bendición, de aliento, de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo. Bien, nosotros vamos a ver esta lección en 3 puntos, que son los siguientes. El punto 1, los nombres de la palabra. Es decir, vamos a ver en este hermoso Salmo 119 cómo David le da nombres a la escritura, a la santa palabra del Señor. Y como punto número 2 vamos a ver los efectos de la palabra.
Y en el punto número 3 vamos a ver cuál es la respuesta del hombre a esta misma, o sea, a la palabra de Dios. Muy bien, entonces comenzamos con el primer punto. Los nombres de la palabra. ¿Cómo se le llama aquí en el Salmo 119 a la santa palabra de Dios? Vamos a ver algunos versículos. Comenzamos con el versículo 5. Estamos en el Salmo 119. Bien, el versículo 5 dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces aquí vemos que la palabra es llamada estatutos. Verso 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bien, el verso 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y en el versículo 64 nos dice así: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. En estos versículos que hemos leído, uno de los nombres que se le da a la santa palabra del Señor son estatutos. Ahora, ¿qué es un estatuto? Un estatuto es un reglamento que tiene la fuerza de la ley para el gobierno de un cuerpo. Es decir, un estatuto es un ordenamiento eficaz para, en este caso, para ser obedecido. Así que nosotros, para guardar los mandamientos de Dios, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que el Señor pone en nosotros esa voluntad para cumplir su palabra. No solo hay que meditar en sus estatutos, sino también la palabra nos enseña que debemos obedecerlos. Entonces quedamos que un estatuto es una ordenanza eficaz, ¿sí? Una ordenanza eficaz. Entonces, uno de los nombres que se le da a la palabra del Señor son estatutos. Vamos a ver cómo otro título más que se le da a la santa palabra del Señor. En el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aquí se le da otro nombre a la palabra del Señor titulado juicios. Versículo 30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Versículo 39 dice entonces en este versículo 39: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y el versículo 75 nos dice así: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí tenemos otro nombre que se le da a la santa palabra del Señor, que son juicios. ¿Qué significa esta palabra aquí en estos versículos? Bueno, la palabra juicio significa impartir justicia, llegar a un acuerdo para impartir justicia. Y la justicia nos enseña la santa palabra del Señor, que ahora aquí en este nombre llamado justicia, nos enseña a caminar con Dios. Pero también en este nombre, en el nombre que se le da como juicios,
nos enseña que si el ser humano, si el hombre desobedece los mandamientos de Dios, habrá un justo pago por ello. Así también como para los que la obedecen, serán recompensados. Aquí nosotros vemos que a la santa palabra del Señor se le da el título de juicio o juicios. ¿Por qué? Porque también la palabra del Señor, de acuerdo a como nosotros la apliquemos en nuestra vida, ya sea que la obedezcamos o que la desobedezcamos, habrá un juicio y seremos recompensados o seremos enjuiciados para perdición. ¿Por qué? Porque la santa palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta, es nuestro reglamento. Entonces, el Señor ya nos la ha dado. Algunos dicen, es que no leas la Biblia, porque si la lees, te vas a poner loco, te vas a poner mal, no leas Apocalipsis. Hay ciertas cosas que yo diría que no leas. San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura también nos dice en Josué 8:9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces hay promesa y hay bendición, pero la misma escritura nos dice que debemos nosotros escudriñarla, debemos de analizarla, y hay bendición cuando nosotros nos metemos a la palabra, pero la palabra no tan solo se lee, sino también se experimenta. Bien, y aquí el rey David le da el título de juicios, porque la palabra finalmente nos enjuiciará de acuerdo a si nosotros la obedecemos o no. Tercer nombre que se le da a la palabra, el versículo 2. Versículo 2 nos dice así, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muy bien. Verso 14 dice de la siguiente manera, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Después tenemos el verso 22 que dice así, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Eso dice el verso 22. Versículo 31, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Aquí en este versículo nosotros vemos que hay cosas penosas, vergonzosas que el ser humano hace. Y este versículo nos dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted y yo hemos hecho cosas que ahora nos dan vergüenza, el Señor tiene poder para limpiar cada una de esas cosas que nosotros hemos practicado. Y aquí la escritura le da el nombre de testimonios a la santa palabra. Versículo 36 nos dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Cuando nosotros conocemos de Dios, empezamos a amar más su palabra, amar más las cosas de Dios y empezamos a hacer a un lado toda la avaricia o las cosas que a veces nosotros
queremos tener. Y Dios nos las puede dar. Por supuesto que Dios puede darnos muchísima bendición, pero dice también su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros debemos primero buscar al Señor, y las cosas nos vendrán por añadidura, pero no, como dice este hermoso verso 36, no inclinarnos a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios. Aquí nosotros nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos buscar a Dios. Necesitamos que Dios incline nuestro corazón a su palabra para que nosotros la podamos amar y podamos deleitarnos en ella. De lo contrario, nosotros, alguien puede decir, o usted le puede aconsejar a alguien, lea la Biblia. Ay, pues me da sueño, no le entiendo. Mientras que tal vez usted se deleite y vea un salmo y diga, este es para mí, vea una porción ahí del profeta Isaías, de Jeremías, una promesa escrita en el libro de Daniel, por ejemplo, en un libro histórico del Antiguo Testamento, que usted diga, esta palabra yo siento que es para mí, y usted ora en base a esa palabra y es ministrado, y a veces usted puede llorar con la palabra y puede decir, bueno, me deleito en leer la ley de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios. Pero otro puede decir, no, yo me duermo, no le entiendo, no sé lo que dice. ¿Por qué? Porque necesitamos orar, que el Espíritu Santo incline nuestro corazón a la palabra para que la podamos amar y podamos deleitarnos. Porque de lo contrario usted no le entiende. Alguien puede orar y decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y usted se empieza a proteger con los testimonios, con la palabra del Señor. Y otros pueden decir, no, yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor incline nuestro corazón a la palabra. Perdón. Muy bien. Avanzamos un poquito más. ¿Qué otro nombre se le da a la palabra? En el versículo 3, por favor, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos, en sus caminos. Vamos a ver el versículo 6 que lo dice ya más directamente. El versículo 6 nos da literalmente cómo se menciona aquí otro nombre que se le da a la palabra. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Verso 19. Forastero soy yo en la tierra, no me encubras de mí, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 32. Pero el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y el verso 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Estos versículos le da al nombre, el nombre de la palabra de Dios aquí se titula mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden de un superior a un inferior. Dios es supremo en nuestras vidas y nosotros debemos de tener nuestro deleite en la santa palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué otro nombre se le da a la palabra de Dios? Versículo
16. Entonces vamos a repasar un poquito para ver si vamos entendiendo todo esto. Los nombres de la palabra, ya llevamos 4. El primero, estatutos. Yo quisiera que repitiera conmigo, lo anotara por allí. A ver, el segundo nombre que hemos aprendido hoy que se le da a la palabra son juicios. Tercer nombre que se le da a la palabra, de acuerdo al Salmo 119, son testimonios. Otro nombre que se le da a la palabra son mandamientos. Ok, tenemos otro más. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 17. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. El versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El 105, que fue el versículo a memorizar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el verso 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Entonces, ¿qué otro nombre se le da a la escritura, a la palabra de Dios? Bueno, así, literalmente, la palabra. ¿De quién? La palabra de Dios. Me encanta este versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Si es que estás desanimado, si es que estás desalentado, si es que sientes que ya no puedes, en la escritura hay palabra de Dios para tu vida. En la palabra del Señor hay bendición para ti. Léela, escudriñala. Lee promesas de Dios. Aquí hay bendición en la palabra. La palabra de Dios es un mensaje, vángase la redundancia, que Dios da al hombre. Y es la mayor carta de amor de Dios hacia nosotros. Se puede decir que es la revelación verbal de Dios para el hombre, que posteriormente se encarnó. Esta palabra se encarnó, dice el apóstol Juan, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra fue encarnada y vivió entre nosotros, dice el apóstol Juan. Entonces, cuando la leemos o la escuchamos o la escudriñamos, es Dios mismo quien nos está hablando a través de ella. Usted puede leer muchos libros, pero ninguna palabra es viva y es tan eficaz. Esta palabra transforma vidas y corazones. No tan solo transforma, sino que también dice el versículo 107 que cuando estamos afligidos, y no en una aflicción pasajera, sino afligidos en gran manera, cuando tenemos una carga tremenda, cuando hay una aflicción que nos rebasa y nos quita la tranquilidad, entonces dice el salmista, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bueno, tenemos ya 5 nombres que se le dan a la palabra y seguimos avanzando. Versículo 6, por favor. Versículo 6 sería, ¿qué otro nombre se le da a la palabra? Muy bien. Versículo 1, por favor. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 34. Verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El versículo 34.
es el que hemos leído. Versículo 55. Versículo 55. Dice así: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Dice el versículo 55. El 109. Versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Aquí vemos en la santa palabra del Señor que también hay otro título más y se menciona ley. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley es una regla establecida. La palabra de Dios es la regla de fe y de conducta que sirve para guiar al ser humano a Dios y a la eternidad. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la santa palabra del Señor es la regla de fe y de conducta para nosotros. Vuelvo a repetir, una ley es una regla establecida de parte de Dios y nosotros debemos de obedecerla. Aquí se le llama ley a la santa palabra de Dios. Muy bien, tenemos ya entonces los títulos a los nombres de la palabra. Vamos a repetirlos un poquito. El primero es estatutos, 2, juicios, 3, testimonios, 4, mandamientos, 5, palabra de Dios y 6, ley. Así se le llama a la santa palabra del Señor en el Salmo 119, con todos estos nombres: estatutos, juicios, testimonios, mandamientos, palabra de Dios y ley. Yo quisiera a ver quién se anima y me los escribe así, por aquí. Entonces, estatutos, juicios, testimonios, mandamientos, palabra de Dios y ley. Muy bien, son los nombres que se le da a la palabra de Dios. Bien, entonces, como punto número 2, los efectos de la palabra. ¿Qué hace la palabra en nuestras vidas? ¿Qué hace la palabra? Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra del Señor aquí nos enseña que la palabra nos limpia y la palabra nos purifica. Dice el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si el joven, si la persona guarda la palabra del Señor, la palabra le limpia, purifica su vida. Verso 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La palabra del Señor entonces nos enseña. Vamos a leer de los versos 9 al 12. Dice el verso, ya leímos el 9 al 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Aquí vemos que la palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Verso 133 al 136. Dice así. Yo espero que estén todos checando sus Biblias. 133 al 136. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua encendieron de mis ojos,
porque no, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Entonces, ¿cómo podemos vivir libres en este caso de pecado? Necesitamos aprender a guardar la palabra del Señor. Esta misma nos va a ayudar a vencer las tentaciones conforme a como nosotros meditemos y reflexionemos y guardemos la ley de Dios, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios. Nosotros entonces, conforme a como nosotros los vayamos practicando, la vida interior del ser humano, del creyente, del Hijo de Dios, se va limpiando. Así como el agua limpia nuestros cuerpos, cuando nosotros experimentamos la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas, nos vamos santificando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Esta palabra, vuelvo a repetir, no es un libro cualquiera. Cuando nosotros lo obedecemos, la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos purifica. Algo más que aprendemos en esta parte, en los efectos de la palabra. Entonces ya vimos que nos limpia y nos purifica. ¿Qué más hace? El versículo 10, ¿qué nos dice en el versículo 10? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Muy bien, versículo 105, que ya lo vimos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo ahora 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra del Señor aquí nos dice que alumbra, nos guía, es una lámpara. Bien, en el 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aquí la palabra del Señor nos enseña que esta misma nos guía y nos ilumina. Entonces, en la vida cristiana, el ser humano necesita dirección y requerimos de una luz, porque hay momentos muy adversos, muy oscuros, que no sabemos qué decisiones tomar y nos sentimos en medio de penumbras y digo, si tomo esta decisión, estas serán las consecuencias, si tomo la otra, no sé qué hacer. Entonces a veces nos sentimos perdidos, pero la palabra del Señor nos guía. La palabra del Señor es como una lámpara. La palabra del Señor es esta misma, nos hace no equivocarnos, no fracasar, porque la palabra del Señor siempre es muy atinada y cuando la empezamos a escudriñar nos damos cuenta entonces de que de qué decisiones son más correctas cuando nosotros conocemos de la palabra del Señor, porque vuelvo a repetir, esta nos guía. Entonces ya vimos que nos limpia y nos purifica, pero además nos guía y no tan solo nos guía, sino también ilumina nuestro andar. Nos guía e ilumina nuestro camino. Bien, ¿qué más hace la palabra? En el versículo 1, nos regresamos otra vez, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, es decir, nos da gozo, nos da alegría la palabra. El verso 14, me he gozado en el mandamiento de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios. La palabra del Señor trae gozo. La palabra del Señor trae alegría. La palabra del Señor trae contentamiento. Alguien puede salir de un culto después de haber adorado, después de haber escuchado la palabra del Señor y salir lleno de la presencia del Señor.
Así que, bueno, el verso 54 nos dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Y el verso 70 nos dice así, verso 70. Se engrosó mi corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. La palabra del Señor nos trae alegría. Muchas veces tenemos malas experiencias, tenemos malas noticias, adversidades, problemas, enfermedades, pero la palabra del Señor trae gozo, trae alegría, quita la amargura, quita el dolor, le da gozo al creyente. El creyente empieza a cantar la palabra y se deleita en ella. Bien, ¿qué más hace la palabra del Señor? No tan solo hace esto, sino que también el verso 24, versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. La palabra del Señor aconseja. Bien, verso 66, nos dice el verso 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Muy bien, ¿qué más hace la palabra? El verso 97 dice de la siguiente manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Después dice, leemos hasta el 104, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra del Señor nos aconseja. La palabra del Señor nos hace aborrecer la mentira. Nos hace deleitarnos, meditar en ella. Así que la palabra del Señor trae consejo a nuestra vida. Si no sabes qué decisión tomar o quieres también aconsejar a alguien, busca en la Biblia. Ahí vas a encontrar el mejor consejo. Hay muchos ejemplos en la Escritura y ahí nosotros podemos encontrar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Vamos a ver qué otra cosa hace la palabra en nosotros. Ya casi terminamos este punto. El versículo 25 dice de la siguiente manera: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 50. Dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y el 159 dice así: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y el 175 dice así, el penúltimo versículo: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. ¿Qué es vivificar? Vivificar significa dar vida. Y ningún libro producido por el hombre tiene vida en sí mismo, mucho menos puede impartir vida. Solamente la santa palabra del Señor puede impartir vida en nosotros.
Así que, de acuerdo a la circunstancia que estemos viviendo, nosotros debemos de aprender, debemos de entender más que nada que la palabra del Señor es la única que nos puede dar vida. La santa palabra del Señor dice en sí misma que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Dios nos dio vida. Cristo dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que nosotros necesitamos reflexionar en la santa palabra del Señor para que ésta traiga vida a nuestros corazones. Así que, hermanos, si te sientes que estás a punto de desmayar, Dios quiere darte vida abundante. ¿Cuál es la respuesta del hombre como tercer punto? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cuál será la respuesta del ser humano ante la santa palabra del Señor? Bien. Podemos nosotros ver que para las otras personas, aquellas que no conocen de Dios, usted puede decir, es que no quiere, es que le digo de la palabra, pero no hace caso. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia la palabra? Vamos a ver nuevamente en el versículo 1. Bueno, más que el 1, quisiera que leyéramos el verso 9, porque aquí tengo unos versículos de más, pero el verso 9 creo que nos da la clave de todo esto. Entonces, estamos ya en el tercer punto, la respuesta del hombre. En el punto número 2 hemos visto ya cuáles son los efectos de la palabra, pero en el punto número 3, la respuesta del hombre, independientemente de la actitud de las demás personas, ¿qué debemos hacer nosotros hacia la palabra? Verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bien, nosotros, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente? ¿Cuál debe ser la respuesta del Hijo de Dios? Guardar la palabra. Y guardar la palabra no se refiere a tenerla bien cuidada, metida en el cajón con llave. Aunque la palabra del Señor no debe ser maltratada, sino que cuando la Escritura nos dice que debemos guardarla, se refiere a que debemos obedecerla, es decir, ponerla en práctica, vivir la palabra. Porque la misma Escritura nos dice que no seamos oidores olvidadizos, dice el apóstol Santiago, sino hacedores de la misma. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Experimentar la palabra, vivir la palabra, leer la palabra, pero vivirla. ¿Qué más nos enseña? ¿O cuál debe ser otra respuesta? El versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Atender los mandamientos de Dios. Atender a la palabra. Si la palabra dice algo, no está en discusión, hay que obedecerlo. Hay que obedecerla. Entonces, ¿cuál debe ser otra reacción de nosotros? Atender a la palabra del Señor. Versículo 7. ¿Qué más? ¿Qué otra reacción? ¿Qué otra respuesta debemos de dar a la palabra? 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aprender la palabra, memorizar la palabra, ¿sí? Entonces aquí nosotros debemos de memorizar la palabra del Señor. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántos versículos te sabes de la Biblia?
Otra pregunta, ¿cuántos salmos completos te sabes de la Biblia? Bien, yo espero que sean muchos y que cada vez nos aprendamos más y más. La palabra del Señor también debemos de memorizarla, porque acordémonos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 7 al 9, nos habla de que nosotros debemos de analizar la palabra, ponerla en los dinteles, en las puertas, en las paredes, en todas partes debemos de poner la palabra para irla memorizando. Aún en el baño hay que poner textos. Bueno, lo menciono porque por ahí nosotros tenemos un texto. Bien, ¿qué más? Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué más? Meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Por tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero en cuanto a, sí quiero darlos. Por ejemplo, guardar la palabra del Señor tenemos del versículo 1 al 17, verso 33, 56 y 60. En atender los mandamientos de Dios tenemos el verso 6, 72, 128, 157. En memorizar la palabra del Señor tenemos el 7, el 26, 71 y 73. En meditar en ella tenemos el 15, 23, 27 y 78. Debemos de meditar en la palabra, debemos de examinar la palabra. Entonces, como dice el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ya leímos la palabra, ahora ya escuchamos la prédica, vamos a reflexionar en ella, vamos a meditar en ella. Bien, algo más. Versículo 16. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuál debe ser otra reacción? No olvidar la santa palabra del Señor. No olvidar la palabra. ¿Sí? ¿Qué es no olvidarla? Ponerla en práctica en cada circunstancia de nuestra vida. No nada más cuando me convenga. No nada más cuando quiero una promesa que dice aquí en la Biblia, sino también cuando la palabra me corrija, cuando esté en angustia, en enfermedad, en alguna adversidad, en alguna crisis, en alguna necesidad, la palabra del Señor siempre nos anima y nos enseña, pero yo debo de no olvidarme de ella. En cualquier lugar donde yo me encuentre, no puedo olvidarme de la santa palabra del Señor. Muy bien, quisiera entonces ya finalmente que consideráramos este tercer punto, la respuesta del hombre. ¿Cuál fue? ¿Cuál debe ser en nuestro caso? 1, guardar y andar en la palabra. 2, atender sus mandamientos. 3, aprenderla y memorizarla. 4, meditar en ella. 5, no olvidarla. ¿Sí? Dios quiera que lo podamos llevar a cabo. Bien, quiero comentar algo. Miren, hay algunos que nos encanta la alabanza y está muy bien. Nos encanta adorar al Señor y está excelente. Pero quiero comentar algo. Debemos nosotros no hacer a un lado la palabra. No minimizarla, no que cuando esté la alabanza y todos gozándonos y demás, y aún el grupo de alabanza, no es de que ya terminó el grupo de alabanza y se sale allá a que le dé el aire, no. Se llegó el momento de la palabra, los músicos son los que deben de estar primero ahí. Debemos de reflexionar en la palabra. Se llegó el momento muy importante del culto que es
la santa palabra del Señor, todos estar atentos, porque ya vimos, de acuerdo a esta clase, cómo se le llama a la ley de Dios, los nombres que se le da a la palabra. Haciendo un repaso, los nombres que se les da a la palabra: estatutos, juicios, testimonios, mandamientos y palabra de Dios, ley. Son 6. ¿Qué hace la palabra? ¿Cuáles son sus efectos? La palabra nos limpia y nos purifica. ¿Qué más? La palabra del Señor nos guía y nos ilumina. Es una lámpara. La palabra del Señor da gozo y da alegría. ¿Qué más hace la palabra? La palabra del Señor aconseja, nos convence. ¿Qué más hace? La palabra del Señor nos vivifica y nos conforta. Muy bien. Ahora, como tercer punto, ¿cuál es la respuesta de nosotros? Debemos de guardar y andar, vivir la palabra. ¿Qué más? Atender sus mandamientos, aprenderla, es decir, memorizarla, meditar en ella y no olvidarla. Bien, Josué, vemos que leyó al pueblo la ley de Dios al conquistar Canaán. Y Esdras leyó la ley de Dios cuando Israel volvió de la cautividad a Babilonia. Y Jesús utilizó la palabra en la tentación en el desierto y nos invita a leerla de acuerdo a San Juan 5:39. Conocer la palabra, entenderla, vivirla, es trascendental en la vida del creyente. Tomarla en cuenta en nuestro diario vivir será indispensable para nosotros si queremos caminar en victoria. Como dice la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que le dijo Dios a Josué. Entonces la Biblia es viva y es eficaz y nos ayudará con su Santo Espíritu, a través del Espíritu Santo, en cada circunstancia de nuestra vida. Yo quiero que oremos y reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Somos hacedores de la ley de Dios o solo oidores de la misma? La palabra del Señor ha hecho efecto en nuestros corazones, es decir, estamos viviendo la palabra. Yo quiero que meditemos en esta noche y que oremos por dos cosas. El primero, que Dios nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y dos, que la Biblia llegue a los países o lugares donde está prohibido predicarla, como ya lo vimos en la dirección de este culto. Ya oramos. Padre, gracias te damos. Señor, para algunos tal vez la escritura no sea de gran valor, pero para tus hijos sí. En esta noche te rogamos que esta palabra titulada La ley de Dios, basada en el Salmo 109, te rogamos, Señor, que nosotros podamos ser hacedores de la palabra, que las promesas que están aquí escritas nosotros las podamos vivir, que podamos meditar en ella, que podamos memorizarla. Señor, ayúdanos a memorizar salmos completos, capítulos completos, versículos, Señor, de todas partes de la Biblia, promesas. Señor, la palabra nos vivifica, la palabra nos da paz, nos da gozo, nos guía, nos ilumina. Es llamada estatuto, juicios, palabra de Dios, mandamientos, ley. Señor, los efectos de la palabra nos limpia, nos purifica, nos guía, nos da alegría, nos ilumina, Dios, nos aconseja, nos vivifica, nos conforta. Señor, gracias por darnos la palabra. Señor, ayúdanos a responder, a meditar en ella, a no olvidarla, a aprender, a atender a tus mandamientos. Señor, ayúdanos a meditar en ella, Padre. Te damos muchas gracias, Señor,
Y así oramos bendiciendo tu santo y bendito nombre. Y si es que no estamos leyendo la palabra, Señor, hoy te pedimos, como dijo el salmista, inclina tu corazón hacia tu ley para que nosotros podamos ser vivificados. Te damos toda la gloria y te damos muchas gracias. Hoy que esta clase nos haga entender la importancia que tiene o que debe tener la palabra para nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén.